Saludos amigos y no tan amigos, estamos de vuelta nuevamente en nuestro canal. Hoy 17 de abril del año 2024, crecen las tensiones entre Israel e Irán. No sabemos, ahora le toca el turno a Israel, si irá a responder. Ya Irán dijo que estaba satisfecho, que ellos habían ya desquitado, se habían vengado del el ataque descarado que había hecho Israel a una embajada de Irán donde habían fallecido varias personas importantes de Irán, ¿no? Bueno, resulta irónico que acá vemos un mapa en nuestra página oficial jw.org, un mapa de Israel. Obviamente acá tenemos un punto importante donde asisten miles y millones de musulmanes que para ellos se considera sagrado, obviamente. ¿Acaso últimamente se ha hablado mucho de la reconstrucción del tercer templo en Israel? Se está tomando medidas. Era lo que decía en el video anterior. ¿Será acaso que el Israel moderno, el Israel político dominado por Satanás, está planeando estrategias de guerra o preparándose para algo más grande? Por ejemplo, la destrucción y el apropiamiento total de Israel, y donde no haya ningún tipo de presencia musulmán, destruir este importante centro religioso musulmán donde asisten miles de musulmanes en el mundo, y ellos quieran destruirlo e instaurar un tercer templo. Esto va a generar obviamente una guerra a gran escala, porque muchos países musulmanes obviamente van a oponerse radicalmente. Aparte de la aniquilación sistemática a la cual se está sometiendo a Palestina, donde miles de personas, millones de seres humanos están ahí hacinados, sin agua, sin electricidad, sin asistencia médica, donde todos sus hospitales han sido destruidos, donde hay una masacre de hombres, mujeres y niños indiscriminada, donde cualquiera, incluso personas que ofrecen ayuda humanitaria y periodistas han sido asesinados con la excusa de que son miembros de Hamas o están siendo secuestrados por Hamas. Bueno, lo que decía en el video anterior, parece que hay intereses oscuros detrás de todos estos movimientos de el falso Israel, el Israel que denunció a Jesucristo hace 2000 años. En este caso vemos cómo Israel permitió un ataque, aún teniendo la mejor tecnología del mundo, teniendo su famosísimo domo de hierro que es capaz de interceptar misiles y ataques de drones a su territorio. Fue incapaz, qué coincidencia, fue incapaz el 7 de octubre del año pasado de frenar un ataque del grupo terrorista Hamas, donde fallecieron lamentablemente muchos civiles judíos. Estamos en contra de esos ataques también, obviamente. No apoyamos la violencia de ningún país y la guerra de ningún país. Eso nos caracteriza a nosotros los testigos de Jehová. ¿Y por qué Israel, teniendo una de las inteligencias muy avanzadas, más avanzadas del mundo, al nivel de la CIA o a nivel de la KGB en Rusia, de estas inteligencias que manejan millones de datos e información, cómo no fue posible detectar estas incursiones que iban a acontecer allí mismo en su territorio? ¿Cómo no fue o cómo no logró detectar los túneles y esta actividad terrorista que se estaba gestando en Palestina? Eso es extraño, muy, muy extraño. Recuerda mucho lo que sucedió con los ataques a las Torres Gemelas, que ya había información de inteligencia sobre el asunto, pero nadie hizo nada hasta que sucedió, y eso motivó la invasión de Afganistán. Bueno, ¿será que se va a repetir la historia? ¿Será que esto estaba planeado de antemano? Ya el Israel político, donde Netanyahu, que ha sido duramente criticado y que toda la población de Israel exige ya que
entregue el cargo. Ahora Netanyahu se ve obligado a enfrentar esta guerra, lo cual elimina las elecciones y lo hace permanentemente allí en el poder para enfrentar esta crisis a la cual se ve sometida Israel. Creo, a mi punto de vista, que estas personas quieren una guerra, están fabricando una guerra, un conflicto, lo están maquinando para que ciertos intereses oscuros se consigan. ¿Como cuáles? Expandir la presencia de Israel en toda Palestina, obviamente reduciendo la población palestina con el asesinato, con la excusa de que Hamas es un grupo terrorista y ellos ahí, sin importarle el asesinato de miles y miles de palestinos, niños, mujeres, incluso periodistas y personal humanitario que ofrece ayuda humanitaria a los palestinos. Ya vimos el famoso caso de este grupo humanitario que fue asesinado brutalmente por Palestina, por el grupo de World Chicken. Bueno, vamos a escuchar el caso de uno de estos representantes de una ONG, el cual fueron asesinados 7 de sus miembros, que no eran palestinos, ni siquiera eran palestinos, eran de diferentes nacionalidades, y fueron brutalmente asesinados. Vamos a escuchar una parte de esta información. Aquí tenemos la información. José Andrés, tras el ataque a su ONG, la ONG World Central Chicken, los atacaron deliberadamente y sin parar. Según las informaciones que se han suministrado, Israel ya reconoció que fue un grave error. Bueno, yo diría que más que grave, gravísimo, pero solamente con unas disculpas parece que no importó más la información. Pero es obvio que detrás de toda esta situación en Israel hay intereses más oscuros. This way. I need to understand that this was not vicious. I need to understand that this was not by somebody that is above law and order that decided just to kill us because, I don't know, maybe because I did a tweet that was very strong against President Netanyahu. I don't know. But what I know is that we were targeted deliberately, non-stop, until everybody was dead in this convoy. That cannot be the role of an army. Bueno, según acá, este fundador de la ONG World Central Chicken dice algo muy importante. Hizo un tweet duro. Este señor se llama José Andrés. Hizo un tweet duro contra Netanyahu y coincidencialmente todos los miembros de su ONG que no eran palestinos, que no eran de ningún grupo terrorista, que estaban claramente identificados, fueron brutalmente asesinados, porque no hay otra explicación. No es ningún error. En la guerra no se cometen errores. Si tú lanzas un misil, tú sabes perfectamente que un misil va a matar personas o destruir objetivos militares. Eso está clarísimo. O sea, nadie me va a decir a mí que si tú lanzas un misil, un cohete o una granada, es un error que mueran personas. Eso no es un error. Eso no es ningún error. Pero bueno, ¿es coincidencia? Netanyahu arremetió contra esta ONG por la crítica dura que hizo este fundador, este hombre que solamente envió a su ONG a suministrar toneladas de alimento a los palestinos que se están muriendo de hambre. Israel está matando de hambre al pueblo palestino. No tienen comida, no tienen... Ya vimos en otro video anterior que subí a mi canal, donde fueron masacrados más de 100 personas palestinas, porque obviamente estaban desesperados por comida y los soldados israelíes obviamente no tuvieron mejor idea que algunos, los que iban conduciendo los camiones, arrollarlos y los soldados israelíes dispararle. Hubo más de 100 fallecidos, fue una masacre y ellos se excusan, la excusa de ellos es que
el grupo terrorista Hamas, que no estaban allí, obviamente, eran civiles desarmados y simplemente estaban desesperados por comida. Obviamente, si tú estás en una guerra y no tienes con qué alimentar a tus hijos y ves camiones de comida llegando, te vas a desesperar, eso es normal. Y bueno, sucedió esta tragedia. ¿Qué podemos esperar? Aparte, es algo de aclarar, cosa que vamos a informar después. Vamos a ver esta información muy importante. ¿Por qué los evangélicos oran por Israel y justifican el genocidio palestino? Muy importante video. ¿Por qué estos más de 600 millones de evangélicos aprueban un genocidio contra un pueblo indefenso y desarmado? ¿Por qué aprueban un genocidio? O sea, y dicen llamarse cristianos, dicen seguir a Jesús. Y sobre todo con personas que rechazan a Jesús como el Mesías. Lo rechazan radicalmente. Hablan de él como un falso profeta. Eso es algo absurdo. Sí, estamos a favor de Israel en el sentido que deseamos su paz, su prosperidad, que vivan en armonía, pero no que estén matando palestinos, ni que estén ellos planeando estrategias diabólicas para apoderarse de Gaza. Recordemos que en Gaza se encuentra una de las mayores principales fuentes de gas natural allí en Gaza. Hay intereses económicos allí, aparte de territorio. Imagínense Israel tener acceso al mar libre de palestinos. Obviamente, ¿cuántos palestinos irán a quedar? Recuerda que Israel es poblacionalmente minoritaria, tiene una tasa de natalidad bastante baja comparado con los palestinos. Y los palestinos superan en número a estos falsos judíos. Entonces, obviamente aquí se está tratando de un genocidio, que es en reducir la población. Es lamentable. Este documental me pareció excelente, dura 10 minutos, bueno, es una noticia. Miren cómo Netanyahu, que por cierto Netanyahu está obligando a los ultraortodoxos a que vayan a la guerra. Y ellos se niegan rotundamente. Pero el hijo de Netanyahu vive en Miami, rodeado de guardaespaldas, con una vida de lujo, con toda la seguridad vida y por haber, y no rinde servicio militar. Entonces, ¿cómo vemos cómo estos políticos viven en lujo, y no solo viven en lujo ellos, sino sus familiares, y no rinden servicio militar? Entonces creo que ahí hay algo que no huele bien. Vamos a escuchar un pedazo. Esto tiene que ver con los evangélicos, cómo ellos están manchando sus manos de sangre. ¿Cómo los verá Jesús a ellos? ¿Será que Jesús lo va a venir a rescatar con personas que se deleitan con el asesinato del pueblo palestino? Bueno, esto no es muy cristiano, esto no se ve muy cristiano. O sea, usted se imagina a Jesús quien dijo amar a los enemigos, poner la otra mejilla y estar aprobando el asesinato de palestinos. El que enseñó la parábola del buen samaritano estaría de acuerdo con estas atrocidades que está cometiendo Israel. Pero vamos a ver una porción de este video. Sarah and I are delighted to be with you in Brazil. We have no better friends in the world than the evangelical community. And the evangelical community has no better friend in the world than the state of Israel. Pues bastante claro. Vamos con ello. ¿Para qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afino-Génova. Israel no tiene mejores amigos que la comunidad evangélica y la comunidad evangélica no tiene mejor amigo que el Estado de Israel, lo dice Bibi Netanyahu. Vamos a hacer un breve cálculo de cuántos millones de amigos tiene el Estado de Israel y también Bibi más allá de sus fronteras y más allá de las tierras que ocupan. En el mundo hay más de 600 millones de evangélicos, más de 120 millones de ellos están en América Latina y el Caribe y más de 100 millones en América del Norte entre Estados Unidos y México.
Estamos hablando de centenares de millones de mejores amigos del Estado de Israel hispanohablantes esparcidos entre América del Sur y América del Norte. Cientos de millones de amigos que hoy defienden a capa y espada que Tel Aviv lance toneladas de misiles sobre la población civil de Gaza y haga una inocente limpieza étnica del pueblo palestino. Hace unos años, en un viaje a un país centroamericano, me impresionó la cantidad de banderas de Israel colgadas en casas particulares, edificios, coches. ¿Qué tiene que ver un movimiento cristiano con el Estado de Israel y con los judíos que no aceptan a Jesús y lo consideran un falso profeta? ¿Por qué algunos pastores evangélicos usan kipá en sus vigilias, por ejemplo? ¿Por qué oran por Israel ahora? Y sobre todo, ¿por qué los millones de fieles de las iglesias evangélicas son tan rabiosamente prosionistas? La respuesta la encontramos en la Biblia, más bien en una particular lectura del Evangelio. ¿Qué es lo que están esperando los cristianos? Que regrese Jesús a la tierra, la segunda venida del Mesías, que es una de las profecías bíblicas que se menciona en los 4 evangelios en distintas ocasiones. Bueno, me quedo con la pregunta, ¿por qué defender a un Estado que es claramente anticristiano? Porque Jesús mismo dijo que quien lo rechazara a él, rechazaba a su Padre también. Israel no cree en Jesús, solo una pequeña minoría, y esta pequeña minoría es despreciada por el judaísmo mayoritario, quienes no creen en Jesús. Es lo que ellos llaman los judíos mesiánicos, que creen que Jesús es el Mesías. Y la pregunta de esta periodista es bastante importante, o sea, ¿qué tiene? O sea, ¿cómo apoyar un Estado que se dedica a masacrar civiles indefensos? Pues bueno, saque usted sus propias conclusiones. Interesantes preguntas que tiene el Estado de Israel en mente. ¿Qué planes oscuros tiene Netanyahu? ¿Por qué permitió estos ataques del grupo Hamas sin ningún impedimento? No había vigilancia, no había ningún tipo de protección, dejaron asesinar a hombres, mujeres y niños judíos el 7 de octubre del año pasado y fue lo que inició todo este desastre militar que estamos viendo ahora, que nos está empujando a una guerra nuclear. Y una guerra nuclear que puede escalar a algo mundial. Entonces recuerden lo que les comenté. ¿Será que quieren construir el tercer templo? Y para ello necesitan apropiarse de todo Israel y eliminar toda presencia musulmana en su territorio. También eliminar a la población palestina, matarlos de hambre, también con cañonazos de tanques y misiles, y eliminar la población civil, que también han eliminado hospitales. Han destruido una cantidad impresionante de hospitales y todo con la excusa de Hamas. O sea, esto está... algo huele mal aquí en Israel. Ahora están amenazando con utilizar armas nucleares, de atacar a Irán. Fíjense cómo ellos provocaron a Irán, asesinando a un alto funcionario de Irán en su embajada, en un suelo extranjero. O sea, imagínense que yo agarre acá a mi vecina y le lance una granada y mate a uno de sus hijos y yo pretenda que a mí no me pase nada. No voy a pagar por el crimen, o sea, sería absurdo. Bueno, Irán obviamente respondió, gracias a Jehová, que no hubo bajas civiles. No es lo que deseamos, que no haya bajas civiles, pero, o sea, si tú lanzas misiles a otro país, estás buscando algo. Tú estás buscando algo, estás buscando encender algo, iniciar algo, provocar a tu enemigo para que te ataque. Entonces, ¿qué cosas oscuras hay detrás de todo esto? Bueno, sería interesante saber.